Amigas y amigos de todo el país, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un par de palabras que ya se están empezando a hacer muy conocidas entre todos los productores agrarios, entre todas las pobladoras y pobladores del sector rural, que se trata nada más y nada menos que del cambio climático. Para hablar acerca del cambio climático, conocer los efectos, los impactos, también un poquito acerca de qué significan algunos términos difíciles o complejos y saber qué debemos hacer desde la sociedad rural, qué debemos hacer desde el sector rural para enfrentar el cambio climático. Juan, cuéntanos, desde tu experiencia en ITDG, ¿cuáles son los impactos que tú has estado viendo, los síntomas, los efectos que nos muestran de manera clara que el cambio climático ya está en el sector rural del país? Bienvenido, Juan. Para mí los impactos más directos tienen que ver con las plagas. Con las plagas, las enfermedades que o están subiendo de altitud, ¿no? O en algunos lugares están apareciendo, ¿no? No estaban reportadas antes y comienzan a aparecer, ¿no? Entonces esa es la forma. Si tú me preguntas en el día a día cómo se ve, cómo la ve don Marino Ticlavilca de la comunidad de Armatanga en Tomaiquicho, Ambo, Huánuco, él lo ve con la aparición de algunas plagas en sus papas que antes no las tenía, ¿no? Entonces yo personalmente siento que es en el tema de las plagas y también en el tema de las enfermedades que están apareciendo en lugares donde antes no había, ¿no? Sin caer de repente en una explicación demasiado científica o demasiado compleja, ¿qué es lo que está provocando que ahora en este año 2010 hayan más plagas y en épocas diferentes que hace 5, 10 o 20 años? Ajá. Sí, muy buena tu pregunta, porque habría que distinguir dos conceptos: variabilidad climática y cambio climático. Variabilidad climática ha ocurrido toda la vida y estas plagas o estas enfermedades podrían ser, como han ocurrido alguna otra vez, producto de esa variabilidad climática. ¿A qué nos referimos con la variabilidad climática? Ajá, muy bien. Las sequías, las heladas, las granizadas, el Niño. El cambio climático es un lento proceso que va a tomar varias décadas, que viene ya arrastrándose varias décadas. Se habla de la inercia climática, es decir, que hay cosas que, aunque se dejen de hacer, van a ocurrir de todas maneras, pero ese es un proceso más largo. Lo que uno vivimos es la agudización de la variabilidad, producto del lento proceso del cambio climático. Karim, cuéntanos desde tu experiencia como especialista en el clima y la relación con la agricultura agrometeoróloga. Aparte de las plagas, ¿se está viendo en el sector agrario, de repente también en la actividad ganadera, otros efectos, síntomas que nos dicen que el cambio climático ya está teniendo un impacto fuerte? Uno de los principales efectos que se está haciendo notar ahorita es la desglaciación. Muchas cuencas se alimentan de lo que es el agua de los glaciales en época sobre todo de estiaje, ¿no? Estos niveles, ¿no?, de glacial han disminuido considerablemente y ya no se están reponiendo de la misma manera como lo venían haciendo décadas atrás. Actualmente se está viendo una tendencia bastante positiva en el aumento de temperaturas. Obviamente va a haber un momento de incidencia, como dicen, de plagas, de enfermedades, también por la distribución de las lluvias que están cambiando. También va a haber obviamente la necesidad de poder encontrar cultivos que se adecúen mejor a estas nuevas condiciones, ¿no? Vamos con María Teresa Oré para ver también cuáles son los impactos que desde IPROGA están viendo que está causando ya el cambio climático. Lo más evidente es la deglaciación, ¿no? Pero hay algunas cosas que también ellos lo ven. Lo que antes podían pronosticar bien en cuanto a clima, ahora ya no pueden pronosticarlo bien. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, en la época de las lluvias. Se espera lluvias en tal época y ahora se adelantan las lluvias o vienen lluvias con mayor intensidad que antes. Bueno, el cambio climático en la costa se iba a afectar de manera muy terrible en el sentido de que, digamos, es una zona muy sensible a estos cambios y además donde está la agroexportación, o sea, ahí los afectados van a ser las empresas. ¿De qué efectos estamos hablando? ¿Mayor sequía? A ver, pero en estos sequía? Momentos es importante decirte que no se sienten, o sea, no se siente fuerte, digamos, como en la sierra, como en algunas zonas de la sierra que se siente el cambio climático, en la zona de la costa no. Juan, en este caso, ¿cuál es la responsabilidad del sector agrario dentro del efecto de las causas del cambio climático?
La factura grande, la cuenta grande, indudablemente que está en el hemisferio norte, ¿no? Pero hay una factura chica que tiene que ver con la deforestación, el cambio de uso del suelo, el sobrepastoreo, el drenaje de humedales, que tiene que ver con procesos productivos locales y que englobado se llama desertificación. Entonces, en algunas zonas, hace años sabíamos que iba a haber cambio climático cuando nos echamos abajo los últimos bosques de la parte alta. O sea, eso lo sabían, pero y se hizo porque se estaba en una situación muy crítica y se tuvo que echar mano del bosque. Desde el CENAMI, ¿cómo podrían calificar la actividad que se está realizando? ¿Los agricultores necesitan nuevas y mejores prácticas agrícolas? Bueno, en algunos casos parece que sí hay un desconocimiento de algunos agricultores, por ejemplo los que siembran heladeras. Muchas veces lo hacen a favor de la pendiente, originando procesos de erosión, ¿no? También hay, como dicen las tales de los árboles, hay un ingreso de repente de actividades agrícolas en zonas de bosque, ¿no? Pero también hay otras prácticas muy favorables de parte de los agricultores, como es la conservación genética, ¿no? Que es muy importante para poder afrontar mejor otras condiciones a futuro, ¿no? Poder aprovechar de repente esa carga genética para la siembra de estos cultivos, o de repente la creación de cultivos más resistentes a condiciones de sequía o de repente de mayor humedad. Finalizamos este tema de los impactos del cambio climático. María Teresa, ¿tú crees también, así como dice Juan, que hay una factura grande y hay una factura chica? Generalmente uno piensa que son los agricultores, los campesinos los que deforestan, los que hacen, pero pocas veces se piensa en que son las políticas del Estado las que han ocasionado muchas cosas de estas. Ese es un punto interesante. Esto a mí me parece fabuloso porque estaba escuchando las respuestas de ambos, ¿no? Y digamos, el sujeto de atención era el campesino, el productor, si conservaba o no, ¿no? No ha sido así. O sea, si tú revisas la historia del Perú, los grandes proyectos de riego han sido para aumentar la producción agroexportadora y, digamos, deforestar todo lo que han sido los bosques. O sea, son los bosques de algarrobos, de guarango, los que se han sido totalmente diezmados en aras de incrementar nuestra producción de agroexportación. Esa ha sido la política. Y la política ha sido trabajar en todas las zonas bajas de la cuenca, dejando de lado todo lo que era la cuenca en su conjunto, ¿no? Y entonces cuando tú hablas de políticas, efectivamente de políticas de conservación de recursos naturales, esa estaba ausente. Entonces creo que aquí una de las cosas que deberíamos hacer es analizar lo que han sido las políticas públicas en todo lo que han sido los proyectos de irrigación, los grandes proyectos de irrigación, que no solo han sido para el pasado, sino que siguen siendo ahora. O sea, ¿qué es el proyecto Olmos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tú tendrías que hacer una pregunta: ¿en qué medida, por ejemplo, todos estos grandes proyectos de irrigación tienen en cuenta el tema ambiental, ¿no? Generalmente están básicamente orientados a incrementar la producción agroexportadora, ¿no?